Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando un webinar más del programa que ha organizado la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. En este momento estamos dándoles la bienvenida. Mi nombre es Perla Olivia Rodríguez, soy coordinadora de esta red de investigación que acopia a investigadores y profesionales. Recibimos a nuestros colegas de la Universidad de Puerto Rico, gracias por sumarse. También, por supuesto, de República Dominicana, gracias. De la Fundación Culebra de Puerto Rico, está con nosotros. Gracias por los saludos. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Y para concluir, les envío un abrazo y todo mi reconocimiento, y voy a ceder el uso de la voz a mi compañero, a mi colega, el maestro Paul Rodríguez, quien desde Yucatán, desde el sur de México, será el moderador de este webinar. Muy buen día para todas, para todos, y un abrazo fraterno en este Día Mundial del Patrimonio Sonoro y Audiovisual. Paul. Muchas gracias, doctora Perla, por sus palabras. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este webinar. A nombre de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, agradecemos su interés para participar en este webinar como parte del programa de actualización en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales en su emisión del 2020. Esto es auspiciado por el CIDETED. A continuación, el título de nuestro webinar es el siguiente: La política de preservación digital de archivos sonoros, que imparte el doctor David Leija de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me permito leer su semblanza curricular. El doctor David Alonso Leija Román es máster en gestión de contenidos digitales y doctor en información y documentación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Barcelona, España. Es tamaulipeco por adopción de residencia y nacido en Coyoacán, Ciudad de México, en 1977. Del año 1997 al 2011, trabajó activamente en medios de comunicación como televisión, prensa y radio a nivel nacional como productor de contenidos y editor de información. Paralelo a su trabajo en medios de comunicación, desde el año 2000, colabora activamente como profesor universitario en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en asignaturas relacionadas a la arquitectura de la información, medios digitales, comunicación y diseño de información digital. A partir del año 2012, su actividad profesional se ha centrado en la investigación y publicación académica relacionada a estrategias de acceso, auditoría y planificación de políticas de preservación digital para la gestión integral a largo plazo de archivos y contenidos digitales. En el año 2017, funda y preside la APREDIC, Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, organización sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación de la importancia y buenas prácticas en la preservación digital de organizaciones iberoamericanas. Esta es la semblanza del doctor David Leija, quien hoy imparte el webinar. Quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento que utilicemos el chat de la plataforma para poder plantear sus preguntas, que el doctor Leija responderá al término de los 45 minutos en promedio que tiene para su exposición. Bienvenido, doctor Leija. Son suyos los micrófonos. Muchísimas gracias, maestro Paul Rodríguez. Gracias por esta presentación. Y bueno, pues quiero aprovechar iniciando dando un agradecimiento a la doctora Perla Rodríguez por, bueno, pues tengo el gusto de conocerla desde ya un tiempo y le quiero agradecer, bueno, pues la oportunidad de participar en este programa de actualización organizado por Ribdasa y CITED. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechar también para agradecerle a Pamela Wisner y a Georgina Sanabria por todas las gestiones también para la organización del mismo. Pues muchísimas gracias. Así es como lo ha comentado el maestro Paul. El día de hoy, este webinar está enfocado a la política de preservación
digital de archivos. Y bueno, pues dado el tema que vamos a presentar el día de hoy, pues, y como ya lo ha comentado también Paul Rodríguez, yo participo como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, y también presido la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, que, bueno, me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis únicamente con respecto a la asociación. El enfoque, la labor que hacemos es justamente esta que ha mencionado, divulgar la importancia de la preservación digital y justo colaborar como lo hacemos con la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA, y muchas otras organizaciones para difundir justamente las buenas prácticas de la preservación digital, pues en el eje iberoamericano principalmente. Debo comentar, bueno, que hacemos esfuerzos relativos a la difusión con un podcast, con la organización de jornadas y algunas otras actividades. Estamos contentos también porque el año pasado recibimos un premio por la National Digital Stewardship Alliance, la NDCA, por el trabajo que hemos hecho en la divulgación y difusión de su matriz de recomendaciones NDCA, y que también hemos trabajado activamente en traducir estas recomendaciones, esta matriz de recomendaciones, y está disponible en el sitio web de apredig.org para quien haga falta. Más adelante detallaremos un poco más, y justo me parece que el siguiente webinar que impartirá el doctor Miquel Termens estará muy enfocado a verlo a detalle. Entonces, bien, yendo ya directamente al webinar que nos toca en esta ocasión impartir, debo decir que, bueno, lo he diseñado o lo he organizado en 3 momentos. Principalmente vamos a hacer una introducción, después hablaremos sobre los modelos para desarrollar una política de preservación digital, y por último, haremos una revisión de los elementos indispensables para tomar en cuenta en la construcción de una política de preservación digital. Bien, pues me gusta empezar con esta frase. Justamente viene de una canción de un grupo catalán, de un dueto catalán de María Arnal y Marcel Vallès, que dice esto, justo, ¿no? Somos los datos masivos y estos serán nuestros fósiles. Y sí, si nos ponemos a pensar y tomando en cuenta este punto de partida que estamos viviendo el día de hoy a partir de la pandemia global por la que estamos pasando, pues nos hemos dado cuenta que la apuesta de los seres humanos hoy y en este instante está siendo en formatos digitales, y se ha acelerado, se ha potenciado justamente, ¿no? Y salen a la mesa distintas preguntas, como cuáles, pues el tema de los soportes de la información y cuál sería su vida media como soporte de información. Y en este caso, cuando hablamos de soportes de información digital, pues seguimos teniendo todavía un gran paréntesis de dudas, aunque existen ya muchas metodologías, herramientas, planificaciones que nos ayudan a solventarlo. Pero para esto, justo debemos preguntarnos si contamos con políticas que nos ayuden a afrontar la permanencia de esta memoria e información digital. Y aquí, pues, debemos llegar al punto general o al ámbito general de lo que significa una política como tal. Y si hay que decirlo, que la política, como eje de orientación o directriz que nos va a decir cómo se debe actuar en un asunto o en un campo determinado, cuando la vertimos en un ámbito digital, pues encontramos unos retos a describir. Y vemos que sí es muy cierto que la estructura de cualquier política, una política genérica como tal, aplicable en cualquier disciplina o cualquier campo, pues tiene características puntuales, que va por escrito, que refleja unas acciones también específicas, que debe mantenerse como un documento o flexible, debe definir unos objetivos a seguir para continuar con esa orientación, y que también es influenciable a los cambios y que requiere por esto mismo una revisión constante como tal. La pregunta aquí es justo la que hacían hace un momento: si es fácil hacer políticas en áreas nuevas y en desarrollo, como en el campo digital.
Y aquí retomo un poco lo que significa el término de política en un ámbito digital. Básicamente se puede acotar en este significado, ¿no? Que sería como un incentivo de dirección para poder abrazar la transformación digital y de una u otra forma evaluarla y definir la tecnología que la hará posible. Entonces, esto, si lo ponemos en la perspectiva de de todo el tipo de organizaciones que hoy en día están ya enfrentando el reto de la preservación digital, debemos observar que cada una va encontrando unos parámetros de dirección de sus políticas, pues muy específicos, y que sí es importante tener en cuenta esto desde el ámbito de concepción de una política general de preservación digital. El año 2020 es el cumpleaños número 26 de la preservación digital como actividad, de acuerdo a algunos, autores como Hirtle, que dice y menciona justamente que a partir de 1994 ya se toma como referencia concreta el inicio de actividades formales de preservación digital. ¿Y qué ha sucedido en estos 25, 26 años? Pues se han desarrollado muchos estándares, ha habido mucha investigación alrededor, se han creado herramientas que generan sistemas con prestaciones tecnológicas integrales, se han descubierto muchos riesgos, se han cubierto algunos, pero lo más importante es esto, ¿no? Que se ha creado una masa crítica a nivel mundial que está preocupada por seguir metodologías, seguir planes y definir políticas para proteger su información digital o sus contenidos digitales. Entonces, en el ámbito audiovisual me gusta retomar este trabajo, esta parte de la publicación de la doctora Perla Olivia Rodríguez, donde pues se enlistan pues esta complejidad y desafíos de la preservación digital de archivos con contenido audiovisual y que pueden empezar desde el reconocimiento y trascendencia hasta tocar pues estos ámbitos ya más técnicos directamente de la degradación de datos, bits y soportes de contenidos analógicos y nacidos digitales y una serie de desafíos que es importante ponerlos sobre la mesa. Aunque sabemos que mucha gente ya tiene claro el concepto de la preservación digital, nosotros tratamos siempre de acotarlo de nuevo en esta percepción, en que la preservación digital es la combinación de políticas, estrategias y acciones para asegurar el acceso a los contenidos digitales a lo largo del tiempo. Y es por ello que este webinar lo enfocamos a las políticas de preservación digital para tratar de dar un poco de luz y guía a la creación de la política mínima o, en todo caso, una política máxima de preservación digital, definiendo esta como un documento que va a establecer estos principios generales que nos van a ayudar a guiar cómo paulatinamente se irá implantando un programa de administración que considere de manera prioritaria la preservación de documentos digitales de archivo y tomando en cuenta algunas acciones concretas que aseguren la fiabilidad, autenticidad y la accesibilidad de estos documentos de archivo pues, en el espacio a lo largo del tiempo. Vemos entonces que el ámbito de las estrategias de preservación digital en esta definición pues también nos dan una guía de las posibles estrategias que podemos aplicar para que la preservación digital sea funcional o que hagamos que todos esta alma de los objetos digitales, los bits puramente, sigan funcionando a lo largo del tiempo. Entonces es cuando aplicamos estas estrategias que pueden ser variables desde la actualización o el refreshing hasta la estandarización de formatos estándares para poder preservarlos. Y utilizando este tercer elemento de esta definición, de este concepto de preservación digital acotado, el de acciones de preservación digital, pues no está de más reiterar que la creación del contenido debe ser muy bien observada desde un inicio, observar parámetros de calidad, especificaciones técnicas, másters confiables y ir paulatinamente también tomando en cuenta la integridad del contenido, la documentación de las estrategias, procedimientos técnicos, las transferencias registradas y, por último, el mantenimiento de contenido que está incluido dentro de este rubro de las acciones de preservación digital, que nos define tomar en cuenta infraestructuras tecnológicas y humanas como base central de
un programa de preservación digital y a partir de esto, pues ir definiendo otras acciones concretas para darle mantenimiento al contenido digital. Por lo tanto, esta acotación de concepto nos gusta reiterarla y es necesario reiterarla las ocasiones que haga falta para poder entender que sí es una combinación de políticas, estrategias y acciones y que necesitamos que estén trianguladas, que estén concatenadas para que esto pueda funcionar. Es importante también mencionar que se sigue confundiendo el concepto de preservación digital con otras actividades y que no es un grave error, pero sí una mala interpretación que debemos acentuar y ponerla clara. El caso específico de la digitalización como esta acción-efecto de convertir o codificar números dígitos, pues es parte de un proceso de preservación digital como tal, pero también aunque sus acepciones puedan ser vistas desde la transcripción de señales analógicas, señales digitales, o en todo caso, también la digitalización se está asociando directamente a este proceso de transformación digital que se aplica más en los negocios para habilitar y mejorar o evolucionar funciones como tal de sus operaciones diarias. Hay que decir y dejar muy claro que la digitalización pues debe estar enfocada para ámbitos de preservación. Hoy en día ya existen muchas metodologías que llevan este enfoque, pero lo que sí es un gran error de interpretación es decir que por sí solo, cuando estamos haciendo digitalización, ya estamos preservando. Entonces, hay muchos autores que ya lo dicen. La digitalización por sí sola, pues no es preservación digital, porque solamente estamos llevando el proceso de conversión, pero a partir de eso necesitamos otros cuidados. Y estos cuidados, después de haberlo digitalizado, pues lo llevamos al ámbito del almacenamiento. ¿Y aquí qué sucede? Pues sucede también lo mismo, ¿no? Puede entrar en un ámbito de mala interpretación, aunque tanto la digitalización y el almacenamiento digital forman parte de esta cadena transversal de acciones necesarias para que la preservación digital pueda cumplir su cometido. Y entonces el almacenamiento digital como pues acciones de depósito de archivo como tal, la utilización de soportes físicos informáticos o hardware, pueden ser confundidas en un momento dado si solamente se almacenan como tal. Estas digitalizaciones o objetos que nacen ya en un formato digital como tal son almacenados, pueden cumplir pues distintas fórmulas que se mencionan mayoritariamente como el almacenar y después ignorar, y entonces cuando no le damos esta atención concreta o correcta de mantenimiento o de observación a lo que tenemos almacenado, pues puede perderse esta información. Por tanto, hay algunas promesas que pueden llevar incluso a ámbitos comerciales de decir que se está almacenando la información digital en ciertos tipos de soportes, pero se requieren de otras estrategias de preservación digital que deben ser descritas efectivamente para que el almacenamiento digital esté todo el tiempo verificado y que este almacenamiento digital también pueda ser recuperable, pueda ser usable y que lleve unas concepciones más claras. Por tanto, el almacenamiento digital por sí solo, o sea, participando solamente como almacenamiento, pues también no es preservación digital. Y el último término que podría entrar en esta mala interpretación es la difusión digital. Sí que es muy cierto que una gran mayoría de instituciones en el eje iberoamericano ha ido en este paso de construir repositorios de difusión de su contenido para darle acceso a una gran cantidad de comunidades designadas de sus colecciones digitales. Y esto ha sido un gran acierto. Son como actividades de propagación o divulgación, es un gran acierto. Sin embargo, a veces se confunde que los sistemas de difusión digital por sí solos están haciendo ya preservación digital. Y esto también podría ser una mala interpretación. Sí que es muy cierto que es necesaria, es indispensable la difusión digital para las actividades de preservación digital, pero no hay que confundirla que por sí sola ya está haciendo preservación digital. Hay unos grandes ejemplos de sistemas de difusión digital que están participando hoy en día para dar acceso a contenidos digitales, a colecciones como tal, pero una recomendación que sí debe hacerse es que estos tengan pues unos parámetros, unas políticas de preservación digital clara que puedan construir tanto dimensiones técnicas como dimensiones operativas y ejecutivas que protejan este material que están poniendo en público. Entonces, tenemos aquí
estos tres conceptos que sí es importante ponerlos en perspectiva para diferenciarlos y poder asegurar que la preservación digital funcione como tal. Entonces, nos gusta poner este gráfico del iceberg para situar un poco dónde está la preservación digital, dónde está el almacenamiento y dónde está la difusión como tal. Y vemos que pues, esta gran parte hundida del iceberg se representaría como el almacenamiento digital, todas las digitalizaciones, objetos masivos digitales que se van almacenando. Y que una pequeña parte, una pequeña porción de todo este almacenamiento que ha pasado por un proceso de curación o de curaduría digital, pues es el que alcanza a salir o ponerse de forma pública con un sistema. Y entonces vemos que la preservación digital participa allí como un termómetro de control de esta agua, un termómetro de control de las actividades de difusión, de almacenamiento digital e incluso de los procesos de digitalización como tal, para que a través de personas, políticas, tecnologías, estrategias y acciones se pueda conseguir pues, llevar esta información con unos parámetros de seguridad a largo plazo. Entonces vemos que las promesas que podrían llegar a construir lo que sería un sistema integral de preservación digital sería tratar de integrar todos estos elementos de la definición pura o acotada de preservación digital, políticas, estrategias, acciones, personas y tecnología que hagan también de mediación entre los sistemas de difusión y los sistemas de almacenamiento para poderlos controlar y poder mantener esta información verificada. Entonces, hay unas dimensiones en la práctica de la preservación digital que deben ser observadas. Entonces vemos que está la parte de la dimensión ejecutiva que incluye las políticas, la parte de sostenibilidad, la difusión. Vemos la dimensión operativa que integra la definición de procedimientos, descripciones, curaduría, y una dimensión técnica que ya incorpora pues, todos estos elementos de hardware, redes de almacenamiento, software, etc. Entonces, la idea concreta es tratar de observar unos niveles de preservación digital segura, que esté verificada, que todos estos sistemas de almacenamiento, los sistemas de difusión estén verificados y que estén conectados, de ser posible, con un repositorio de preservación, que esté enfocado directamente a hacer preservación como tal. Pero ya lo decimos, hay niveles para alcanzar la preservación digital segura como tal. Entonces, retomando un poco esto, la política de preservación digital representa una actividad ejecutiva que forma parte justo de este 90% que refiere el doctor Buchás a la planificación ejecutiva y operativa y que define que el 10% podría representar una solución técnica, porque sí que es muy cierto que hay muchas herramientas que ayudan para llevar a cabo la preservación digital y ya están listas, o hay muchas herramientas que proveen soluciones muy puntuales para tener esta solución técnica como tal, pero lo más complejo es la parte de la planificación. Entonces, la política de preservación digital representaría pues, esta oportunidad de poder explicar por qué principalmente es importante hacer preservación digital. Esto me parece fundamental desde su dimensión ejecutiva. Y sí que es muy cierto que nosotros desde APREDIC y desde nuestras actividades de investigación hemos ido aplicando diferentes consultas con respecto y mapeos de qué instituciones cuentan con políticas de preservación digital o con algún anexo que refiera a la preservación digital como tal en sus instituciones. Y hemos encontrado en muchos casos que algunas instituciones no tienen políticas, pero tienen procedimientos de preservación digital. Entonces, queremos poner en perspectiva esto, me gustaría ponerlo en perspectiva porque sí que debemos hacer un diferenciador en este sentido, ¿no? La política de preservación digital, como ya lo he dicho al inicio, refiere a este documento general que va a representar pues cómo se van a definir estos principios generales que guiarán la implementación del programa de administración y que también puedan asegurar de forma general la manera en la que se va a asegurar la fiabilidad y la autenticidad y la accesibilidad de los mismos en el espacio y a lo largo del tiempo. Si hacemos una comparación con el procedimiento, pues vemos que el procedimiento refiere más a acciones y operaciones prescritas o prescriptivas que al ejecutarse de manera operativa o técnica, pues darán como resultado un producto de salida prescrito a seguir, ¿no? Y que van a establecer, y que bueno, allí se establecerán para permitir que las orientaciones de estos fines y los requisitos de la política general se pongan en práctica. Es decir, la política de preservación digital sería
en este caso, pues esta lista general, esta promesa general de requisitos que necesitamos para poder llevar a cabo preservación digital en una institución. Y por eso decíamos, ¿no? Pues, ¿qué fue primero, no? O sea, el huevo o la gallina. Tendríamos que hacer esta diferencia. También la política de preservación digital está muy enfocada a un ámbito de definición general de requisitos, es decir, qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, y de manera mediada podría decir quién lo llevará a cabo también y dónde se aplicaría, a diferencia de los procedimientos de preservación digital, que son de un ámbito más específico, que nos van a decir con exactitud cómo se van a desarrollar y cuándo se aplicarían. Hablando un poco de estos estudios que les decía sobre políticas de preservación digital en Iberoamérica, hemos encontrado en las consultas, pues bueno, una situación muy variable. Todavía no terminamos de hacer el último mapeo que estamos haciendo en este 2020, con todas las contrariedades que ha representado, pero que los datos que vamos teniendo es que la mayoría están ya trabajando en políticas de preservación digital y algunas, bueno, ya cuentan con ellas, pero sí que es muy cierto que nosotros desde APREDIC y en conjunto también con invitaciones de universidades o de algunas otras redes, pues hemos tratado de apoyar en divulgar las posibilidades de crear una política de preservación digital por un lado y la importancia de tenerlas. Y los invitamos a todo mundo a que vayan haciendo pues una autoevaluación de la situación de sus políticas, ¿no? Si cuentan con una política o si no cuentan, y exactamente en qué momento la tienen, si la tienen avanzada, si está disponible públicamente, etcétera, porque todos estos datos son importantes para saber cómo podemos abordar la construcción de la misma. ¿Por qué no se redacta la política de preservación digital? Pues mayoritariamente, de acuerdo a un estudio que hizo Jessica White, una investigadora de Canadá, refiere principalmente a la falta de tiempo, a la falta de equipo y a otras prioridades, ¿no? Entonces, regularmente también mucha gente le da un poco de rezago o lo mandan al rezago a las políticas de preservación digital por no considerarlas un punto de importancia. Pero justamente este momento que estamos viviendo de la pandemia nos ha dejado como muy claro la importancia de contar con estos parámetros, la importancia de contar con una política sólida, con una política general que muestre al resto de las instituciones o a la red de instituciones o a una institución como tal el compromiso institucional por preservar lo que estamos generando hoy en día en formatos digitales. Estamos viendo que las reuniones están creándose a través de videoconferencias y se están teniendo que guardar todos estos testigos, se están teniendo que guardar una serie infinita de documentos nuevos en formatos digitales. Entonces aquí el compromiso institucional es importantísimo, como lo mencionó en su momento Alice Kiefer y Nuria Galat, que mencionaban que el éxito de la preservación digital pues justamente requiere de esto, ¿no? De un nivel elevado de implicación institucional y que hay factores institucionales que no tanto los tecnológicos que se consideran como el principal obstáculo para que avance la preservación digital. Y sí que es muy cierto que pues se contempla la falta de preparación de las organizaciones, la viabilidad institucional, la sostenibilidad económica, son todavía temas que están sobre la mesa en este aspecto. ¿Para qué debe servir una política de preservación digital? Pues principalmente lo dice Jessica White, para tener una promesa, disminuir reuniones innecesarias, evitar duplicar actividades y tener un inventario de lo importante, un inventario de todo lo importante que dispone una organización y que refiere a su archivo digital para llevarlo a largo plazo. Entonces vemos que la política de preservación digital es importante. Mucha gente siempre nos pregunta cuando damos esta charla también de políticas de preservación digital, ¿dónde se debe poner la política de preservación digital o cómo debe ser incluida? Porque sí que es muy cierto que se convive en un ecosistema de una gran variedad de políticas que pueden ir desde la administración de archivos, regulación de programas, sistemas de organización digital, etcétera, y dónde podemos incluirla. Se hacen distintas recomendaciones, que la política de preservación digital pues debe incluirse y debe ser autónoma, porque sí debe contemplar autónoma en su construcción, y debe interactuar y estar vinculada con otras políticas. Esto es muy cierto. Y debe ser de un alto nivel de compromiso institucional y especializada en preservación digital.
Entonces, para ello, tratamos de organizar o hemos recopilado muchos modelos para desarrollar políticas de preservación digital. ¿Qué se debería hacer? O sea, ¿cuál sería la guía para construir una política propia de preservación digital? El primer modelo que mostramos es un modelo de McMekin, de la Digital Preservation Coalition, lo hemos traducido, y que empieza, es un diagrama, vamos a decirlo, de flujo, que empieza con el establecer un propósito, y básicamente sería definir qué intenciones de logro estamos buscando conseguir con actividades de preservación digital, describirlas y qué utilidad y beneficios va a tener que desarrollarnos una actividad de preservación digital en nuestra institución, en nuestra organización. El punto número 2 que define ella sería realizar una investigación tanto interna y externa, y en este caso, la interna sería, pues, básicamente hacer este inventario de todo lo importante, este inventario de lo que disponemos para poderlo expresar en la política, y a nivel externo también realizar una investigación de lo que se está llevando a cabo en otras instituciones, de otros modelos de políticas, de las normas que existen sobre preservación digital y cuáles podrían ser los alcances de mi institución, que nos llevaría al punto número 3 de identificar elementos, ver qué elementos de estas políticas podrían ser compatibles con mi inventario, con el tipo de institución que yo tengo, el grupo de personas que estamos administrando las colecciones digitales, y tratar de encontrar unas necesidades e identificarlas para definir los elementos que necesitaremos describir en nuestra política. Entonces aquí llegaremos al punto número 4 de desarrollar una estructura, básicamente empezar por un índice, pero también ir ordenando, pues, estas necesidades que tenemos con respecto a nuestros archivos digitales como tal. Desarrollar contenido, punto número 5, y pasaríamos directamente al punto número 6, donde empezaríamos a compartir este documento en mesa redonda, de ser posible y recomendado, para obtener opiniones y correcciones del rumbo que estamos tratando de seguir. Presentarla en un alto nivel sería el escenario número 7 para tratar de obtener una aprobación una vez que haya sido corregida y haya obtenido opiniones de todos los stakeholders, de toda la gente involucrada con interés en estas actividades. Y pasaríamos al escenario número 8, que sería mantener un control y unas posibles actualizaciones de esta política de acuerdo a lo que vayamos inventariando como importante. Otro modelo es el que sugiere Jessica White, justamente que ella menciona y dice que, pues, estos ciclos se podrían empezar desde cualquier punto, pero tiene una similitud con el modelo anterior para desarrollar las políticas, que empieza también con una investigación interna y externa de los elementos que ya he mencionado hace un momento, observar estos políticas existentes, los marcos, herramientas, y cómo se van expresando las necesidades de preservar unas colecciones puntuales. Crear borradores e ir integrando a todos los involucrados, ¿no? Considerar a todos los colegas a los que les afecte y les afectará la política, y pedir comentarios, pedir sugerencias, opiniones que puedan ser constructivas para poder tener un documento general de promesas y necesidades para llevar a cabo actividades de preservación digital. Y ya lo habíamos mencionado, pues el inventario es importante, inventario de contenidos, documentos, pero también, importantísimo, inventario de infraestructura, con qué se cuenta y con qué no se cuenta. Y todo esto, pues, de una u otra forma, podrá quedar documentado y registrado en nuestra política para poder hacer entender el por qué es importante. El último modelo que les muestro para desarrollar políticas de preservación digital es el que propone Interpares, que empieza, y es también muy similar al resto de los modelos de flujo, que empieza con un análisis contextual y sigue la vía de requerimientos de la política de preservación digital, unas observaciones externas e internas, definir elementos de la política, crear borradores, verificar con los gestores o toda esta comunidad interesada, y someter la aprobación, y por último obtener, pues, la política de preservación digital. ¿Cuáles serían en este caso los elementos básicos en los modelos de desarrollo de políticas de preservación digital? Pues yo creo que debemos tomar en cuenta directamente esto, que debemos pensar en los propósitos que tiene esta
política de preservación digital? ¿Qué intenciones busca? Estamos buscando darle importancia a las actividades de preservación digital y que también nuestra institución pueda tener una cultura y de apropiación a este tipo de actividades. Y para ello, pues se va a argumentar con la investigación de los contextos existentes, instituciones similares que lo estén desarrollando, y hacer justo esta observación e identificación de elementos, definición de estructura o un índice compatible con las necesidades de mi institución, las comunidades involucradas o partes interesadas, ver a quién podemos involucrar, la escritura del contenido y borrador, revisión, adaptación, aprobación y en un momento dado una publicación. Estos son modelos, reitero, para desarrollar la política de preservación digital desde un ámbito de observación. Podemos observar y revisar los modelos de documentos sobre políticas de preservación digital que existen, y la pregunta más habitual al respecto es ¿cuál sería la extensión de un documento de política de preservación digital? ¿Cuánto? ¿Una hoja? ¿100 hojas? ¿1000 hojas? Es curioso, ¿no? Se van expresando de distintas formas. Aquí yo coloco esta pantalla de lo que me encontré en el sitio web del Colegio de México de los Estudios Sociológicos, y que hace referencia principalmente a su repositorio. Esto es como una política mínima, genérica, que aparece justamente en este tipo de herramientas de difusión, donde se puede hacer una declaración mínima de que se va a llevar a cabo preservación digital, pero no se definen términos específicos como tal. Y luego tenemos un ejemplo de, por ejemplo, Columbia University Libraries, que define como esta política de preservación de recursos digitales, pues de una forma más amplia, observando sus necesidades, y va definiendo también unos parámetros, un índice de elementos que requieren ellos para poder proteger sus colecciones como tal. Hay muchos ejemplos de políticas. Justamente este proyecto Escape, o Escape en español, que ya es un proyecto que ya no está activo, pero que publicó en su momento una lista de 50 políticas de preservación digital, donde se pueden observar, estas principalmente son del mundo anglosajón, y que podemos ir observando los distintos modelos de cómo se están expresando sus necesidades y cómo están estableciendo parámetros. Muchas de estas políticas, también debo decirlo, que mezclan tanto estas necesidades generales de una política con procedimientos propiamente, no procedimientos tan detallados en algunos casos, pero en otros casos sí, muy detallados. En el ámbito iberoamericano sí que hemos visto modelos ya de políticas de preservación digital muy concretos, como el del IBIC de Brasil, del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, y de la UNESP de Brasil, que también tienen un documento de políticas de preservación digital muy bien elaborado, siguiendo todos estos parámetros. Entonces, a considerar cuáles serían los elementos de una política de preservación digital, ya que cada organización justo es diferente y debe enfocarse, pues, este documento en una visión práctica, y recordando y retomando que pues existen unos perfiles profesionales que pueden ir asociados a una actividad de organización de la política de preservación digital, y que podemos considerarlos como el perfil ejecutivo, que directamente pues sería las personas que llevan esta responsabilidad de dirigir un proyecto de preservación, un programa de preservación digital, y que serían quien debe llevar este perfil, la directriz de empezar a desarrollarlas, tomar decisiones de organización, y es quien regularmente gestiona presupuestos o hace la coordinación de investigación como tal. Tenemos un perfil operativo, que serían todas las personas que hacen directamente todas estas actividades de catalogación, documentación, curación de colecciones, ingesta de objetos, normalización, curaduría, etcétera, que refieren a este perfil operativo. Entonces, hay que observar cuál sería mi perfil dentro de este ámbito para poder colocar y promover, pues, una actividad concreta en la política. Y por último, el perfil técnico, que este perfil técnico pues también nos va a ofrecer esta visión desde este punto de vista técnico para obtener unas necesidades concretas. Voy un poco sobre tiempo, ¿verdad, maestro Paul? Para saber. Sí, tenemos 4 minutos. Perfecto, muchas gracias.
Para poderlo entender también, me gustaría que observemos el modelo de 9 elementos que se propone también y que Interpares justamente define 9 elementos concretos que hay que observar que debe contener una política de preservación digital. Primero serían estos propósitos objetivos, principalmente esta alineación de fines y objetivos de la política con los fines y los objetivos de la organización, o sea, tendrían que estar muy bien enlazados. El alcance que debe considerar, pues, qué objetos digitales están cubiertos con esta política y aparte también decir los individuos o departamentos a los cuales se va a aplicar la política como un nivel o sistema de trabajo como tal. El mandato, que también es un elemento importante que va a indicar este cuerpo que va a regular y que va a promulgar, pues, una autoridad de que estas políticas de preservación digital van a tener un soporte a ciertas necesidades del departamento o organización donde se vayan a aplicar. Y luego tenemos el punto número 4, que sería la declaración de la política. Básicamente sería, pues, una descripción del marco para definir cómo se va a abordar la responsabilidad de los creadores de los documentos de archivo y asegurar que estos sean creados de forma fiable y que se mantengan auténticos y exactos. El punto número 5 define roles y responsabilidades, es muy literal, define principalmente cómo se va a hacer esta estructura organizacional general de trabajo alrededor de esta política para asignar responsabilidades y que todos los niveles de la organización, pues, puedan estar adheridos a esta política de una u otra forma. Y que Interpares también define un punto número 6 de definiciones, incluir un glosario, siempre viene a muy buen término, ¿para qué? Para lograr que la longevidad de esta política sea siempre comprendida y que la gente que en un momento dado, si es una administración que cambia constantemente, pues pueda entender en la siguiente administración cómo va a funcionar esto. Tenemos las fuentes relacionadas, es entender también todas estas legislaciones relevantes, tanto a nivel nacional, regional o internacional, que puedan tener una incidencia directa en nuestra política de preservación digital y observar también, bueno, estos 2 últimos elementos, que sería control de versiones, para asegurarse que todas las partes que están incluidas como personas interesadas en la política, pues seguirán todas las versiones y también entender que esta política debe ser revisada. Por tiempo ya no me dará oportunidad de explicarles otros elementos, pero sí hay otros elementos que se van uniendo para la construcción de la política de preservación digital, que la podemos observar, que sería como estas del proyecto Escape, donde se toma en cuenta aspectos de autenticidad, preservación de BID, preservación funcional, objetos, y es importante, ¿no?, la auditoría y la certificación en un momento dado de un programa de preservación digital, considerarlo plenamente para poder entender la importancia. Yo quiero reiterar, hay más elementos que también se los puedo hacer llegar cuando haga falta a la organización y que ellos a los interesados se los puedan hacer llegar, pero sí que me gustaría reiterar a modo de conclusiones, que la construcción de una política de preservación digital hay que observarla de inicio, cuando sabemos que toda Iberoamérica o Latinoamérica estamos en un momento incipiente de la preservación digital, que estamos entendiendo cómo funciona, que muchas personas no terminan de entenderla y no terminan de entender su importancia. Entonces, en este momento nosotros necesitamos desarrollar una política a modo general que pueda transmitir justamente esta importancia. La importancia de garantizar el acceso integral a los archivos digitales a corto, mediano o largo plazo. Y que esto pueda ser una semilla de unos procedimientos, una semilla de procedimientos que puedan ser aplicables más adelante, desarrollados como tal. Entender esto también, que esta política nosotros sugerimos que se desarrolle en una mesa redonda interna y que pueda recoger todas estas aportaciones de investigaciones externas, de modelos, herramientas, para que puedan garantizarse, pues, unas buenas prácticas, ¿no? O sea, será difícil inventar el hilo negro aquí. Y por último, pues esta política de preservación digital debería estar en acceso abierto para poder comunicarle a toda la comunidad de los compromisos que tienen ciertas instituciones por preservar, pues, archivos en formato digital y también fomentar esta cultura a otras instituciones
ante la preservación digital, curación o administración digital a largo plazo, ¿no? Entonces hay que poner visibles estas intenciones. Pues yo, por mi parte, esto que les he presentado, aquí llegamos al final de este webinar y les quiero agradecer muchísimo pues, la oportunidad de transmitirlo y quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, maestro Paul. Muchas gracias, David Alonso Leija Román, doctor. Tenemos alrededor de 12 minutos todavía para seguir platicando con usted. Han habido diferentes saludos desde Jalapa, por ejemplo, Oaxaca, Sonora, Jalisco, Perú, San Luis Potosí, Bogotá, y bueno, Uruguay, Universidad de Anáhuac, Ciudad de México, Sao Paulo, Puerto Rico. Y tenemos también preguntas y comentarios para la exposición. Por ejemplo, Enrique Liria Soria pregunta, ¿qué instituciones en América Latina están a la cabeza de la preservación digital? Doctor, ¿se las hago corridas las preguntas o las prefiere una por una? Estoy anotando las preguntas, así que como haga falta. Pero mira, si quieres vamos una por una y las voy contestando. Vale. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la pregunta. Sería difícil hacer como un ranking competitivo de la cabeza. Lo que sí es muy cierto y lo que tal vez se puede observar, por lo menos en las consultas que nosotros hemos desarrollado como investigadores y desde APREDIG, es que hay instituciones que cumplen con estos tres elementos concretos de las dimensiones como tal, ¿no? Hay instituciones que ya cumplen con una política, que cuentan con ella y que de una u otra forma han ido integrando herramientas individuales o herramientas integrales también para dar soporte a su dimensión técnica y que tienen pues ya un equipo que está trabajando directamente en esto. Yo no me gustaría poder situar, ya como lo decía al inicio, como un ranking de quién lo está haciendo mejor o no, pero sí que podría destacar la participación del Archivo General de la Nación de Colombia, que han estado haciendo un trabajo muy amplio y muy definido en el ámbito de la preservación digital. Vemos algunas instituciones como Memoria de Madrid o la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, que también tiene unos parámetros muy concretos de cómo están desarrollando sus actividades, pero también me gustaría destacar que en Chile, por ejemplo, están trabajando en Chile, en Uruguay, están trabajando ya en políticas, ya hay mucho interés en crear pues estos grupos de investigación y grupos de trabajo específicos para la elaboración de políticas y también para trabajar con programas específicos de preservación digital. Gracias, doctor. Tenemos también la pregunta de Wilfen. ¿Cuál ha sido la postura que históricamente ha presentado el Estado mexicano en torno al apoyo de las políticas dirigidas a la preservación digital? ¿Cómo se ha visto afectado por la actual pandemia? Wilfen, ¿verdad? ¿Y de México? Es que no entendí bien. ¿Es de México? No tengo ahorita, no tiene más que Wilfen. Es que decía el Estado mexicano para entender la pregunta. Sí, el Estado mexicano decía, efectivamente. Perfecto. Sí, bueno, hay un tema curioso que creo que no hay un interés directo hacia la preservación digital como tal. Lo que hemos tenido de percepción es el trabajo que hemos realizado con archivos de diferentes estados de México. Sí, lo que hemos alcanzado a ver es que de por sí ya tienen algunos retos que cubrir con sus archivos físicos como tal. Y cuando el tema de la preservación digital se pone sobre sus mesas, sí que existe un gran interés, pero como siempre suele suponerse, en algunos casos se menciona la falta de apoyo, la falta de recursos, etcétera. Y es donde las incidencias a crear un documento que visualice la importancia, sus intenciones y el inventario que tienen de objetos digitales, porque sí que es muy cierto que muchos archivos de México entraron en esta moda de los años 90 para digitalizar de manera masiva muchos documentos de todos tipos y que hoy están encontrando ese problema que son archivos digitales abandonados, que no se ha sabido. Entonces, la pandemia sí que ha puesto un poco el foco de atención en hacer algo y más
cuando las reducciones o estas tendencias de reducciones de movilidad para acceder de forma personal a los archivos, pues se ha hecho pues una necesidad real. Entonces, en algunos casos sí que se ha despertado el interés, pero seguimos observando que es mínimo. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿cada cuándo se deben revisar estas políticas de preservación digital? Esta pregunta la hace Miguel Santiago. Sí. Aquí hay una dependencia concreta y muy variable, ¿no? Ya lo habíamos dicho, la política de preservación digital es muy casuística, dependerá obviamente del tipo de colecciones y del tipo de actividades y la disposición que tenga cada institución. Sin embargo, los parámetros de revisión de una política podrían ser ya sea en términos de 3 años o a unas buenas prácticas de creación de contenido constante o adhesión de contenidos digitales a un programa de preservación como tal, debería ser de 1 año. Pero esto, ya lo digo, dependerá de los cambios de administración incluso, por eso situábamos estos cada 3 años, o en todo caso, de adhesión de colecciones nuevas, pues hacerlo de forma anual. También nos pregunta Rosario Aragón, buenas tardes. ¿Cómo podemos verificar si estamos llevando a cabo una política adecuada de preservación digital en nuestras dependencias? ¿Hay algún formato para comenzar a elaborar un documento que incluya los elementos que está presentando en su ponencia? Sí, así es. Bueno, yo creo que hay una forma muy simplificada de poderlo verificar. Lo primero sería utilizar esta matriz de recomendaciones técnicas que propone la NDCA, que lo tienen en el sitio de apredic.org/traducciones. Ahí tienen estos documentos. Ahí vienen unas prácticas que pueden definir de un nivel 1 a un nivel 4, todas estas posibilidades de acciones que estamos llevando a cabo. Eso sería por un lado para observarlo a nivel técnico operativo, pero si quisiéramos observarlo desde un punto de vista ejecutivo de las políticas como tal, pues nosotros también podemos hacerle llegar estos formatos, esta recopilación que tenemos de los elementos básicos para que pues, pueda tener un contraste de consideraciones. Doctor, 2 últimas preguntas. Dice, Sí. ¿cómo se logra el compromiso institucional que va más allá de la política? Pregunta Denise. Este es un tema muy recurrente en las charlas de preservación digital, porque lo primero que nos dicen justamente es que pues a sus jefes o a los responsables no les interesa la preservación digital porque no lo conocen, ¿no? O sea, porque no conocen qué es la preservación digital como tal. Entonces, yo diría desde mi punto de vista que aquí hay 2 ámbitos para paliar esta situación. El primero sería organizar justamente estos encuentros introductorios al tema de la preservación digital y justamente empezar a trabajar en estas investigaciones propias de otros casos en otras instituciones de cómo lo están haciendo, por un lado. Y otro tema también que no es de mis favoritos, pero que también es muy recurrente y que una investigadora con la que coincidí en alguna de estos eventos en Uruguay lo ha mencionado, o sea, recurrir un poco a evidenciar los riesgos que tiene la información. Evidenciarlos, pero desde un punto de vista, pues, incluso espectacular, ¿no? Llegar a ese momento, no terrorífico, pero sí espectacular, entender la fragilidad que tienen los objetos digitales, los riesgos que hay, y para ello, pues, hay muchos trabajos alrededor que lo pueden exponer, y que esto es de gran ayuda para concienciar de lo que se tiene, ¿no? También teniendo un inventario concreto de lo importante en formato digital y decir los riesgos a los que está sometido, pues son de los grandes factores que pueden ayudar a mejorar el compromiso. Gracias, doctor. Miguel Benítez comenta y pregunta, ¿ya existe un trabajo en los registros civiles y en los registros de propiedad en México para digitalizar su información? ¿Qué se hace ahora con las hemerotecas de medios de información digital en México? No entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que ¿cómo construir entonces después un depósito o cómo conectarse con otros depósitos? ¿Podría ser esto? Si no esa es la respuesta, yo lo que observaría aquí, Miguel, en tu pregunta,
Si más bien estás preguntando qué se hace después de estar digitalizando esto, pues lo importante primero yo creo que sería observar los parámetros que se están siguiendo para digitalizar, si realmente se están siguiendo parámetros de digitalización para preservación, y en todo caso observar también si se están llevando a cabo procedimientos de derivados de esas digitalizaciones para saber si tenemos objetos masters, objetos derivados que se van a poner en acceso público, y por ende también observar las siguientes posibilidades de almacenamientos digitales seguros y a una aplicación de controles de integridad a ese tipo de almacenamiento para poder después llevarlos a un sistema de difusión como tal. Bien preguntan, doctor, ¿cómo ve usted la implementación de una política de preservación digital en pequeñas organizaciones no gubernamentales? Esta pregunta la hace Pamela Fuentes. Gracias, Pamela. Yo la veo muy propia. Justamente las políticas de preservación digital, no hay que olvidar que nacen o provienen incluso del ámbito particular, o sea, de la preservación digital de archivos personales. A partir de aquí es de donde parten las políticas de preservación digital. Y sí que es muy prudente que las organizaciones entiendan la importancia de crear archivos de preservación digital seguros y que existan pues estos parámetros, estas orientaciones que les puedan guiar a su trabajo como tal. Entonces, considero que es importantísimo que estén implementadas, considerando justo las buenas prácticas y el trabajo que ya existe de muchos expertos alrededor del mundo, tanto en lengua anglosajona como en español. Gracias, doctor. Y bueno, para concluir, usted piensa, bueno, Enrique G. pregunta si con la pandemia se ha vuelto la mirada a los archivos digitales que cayeron en el olvido. Sí, lo que hemos alcanzado a ver, como lo mencioné también hace un momento, es eso. Sí que hay una nueva atención, justamente por estas reducciones de movilidad presencial a los archivos y las necesidades que existen pues, de crear derivados seguros, de crear o de invertir en procesos de digitalización y que se consideren un nuevo flujo de trabajo para poder acceder a estos documentos. Lo que sí es muy cierto también, como lo asiste el investigador Daniel Flores de Brasil, hay unos graves problemas en los archivos en toda Iberoamérica con respecto a la cadena de custodia digital y de cuándo se crean los documentos y cuándo llegan incluso a los usuarios o cuándo llegan al depósito de preservación como tal. Entonces, hay algunos problemas y consideraciones que deben ser tomados en cuenta, pero bueno, a partir de ello. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas y por esta excelente presentación. Han habido comentarios totalmente satisfactorios y elogiosos de su presentación. Agradecemos a todos ustedes quienes han asistido a este webinar. Las ligas para acceder a la inscripción y de las constancias ya está puesta en el chat. Y nosotros también les invitamos a seguir documentándose sobre este tema. Pueden visitar la página de la APREDIC, también consulten la página de ABP y de la RIPDASA. No queremos irnos sin antes mencionar que nos acompañen el próximo 24 de noviembre para visionar otro webinar, en este caso titulado Introducción a los niveles de preservación digital, que imparte el doctor Miquel Terms de la Universidad de Barcelona. Doctor, unas últimas palabras. Pues agradecer directamente de nueva cuenta a la doctora Perla Rodríguez por esta invitación, a la maestra Pamela Wisner, a ti, Paul, por estar moderando este webinar y agradecerle a todos los asistentes que están pues viendo esta presentación, que están aquí participando y que, bueno, si necesitan estar en contacto para seguir la conversación, pues ya les he puesto en pantalla mis datos y si no, con la organización también los pueden tener. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Leija. A nombre de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, agradecemos su asistencia y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades. Que pasen muy buenos días.